Entonces, ese era el énfasis de estos hermanos falsos maestros, y ya los hermanos estaban desviando, los hermanos ya estaban tomando esa línea, y Pablo les escribe esta carta. Entonces, esta carta de Gálatas, y específicamente el pasaje de hoy, que lo vamos a ver más probable en dos sesiones, son unos versículos, yo diría, candentes, porque es como una síntesis de lo que él ha venido diciendo. O sea, él ha venido hablando, y a través de estos versículos hace una sintetización, y él llega a la conclusión y la tira toda ahí diciendo que cualquier persona no es hijo de Dios por guardar la ley, sino que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Y él aquí dice básicamente, miren, ustedes se pueden creer muy orgullosos, morales y religiosamente capaces, pero eso no los hace a ustedes ser hijos de Dios. Entonces, el Evangelio invalida los valores del mundo. Los valores del mundo básicamente son que yo puedo alcanzar las cosas por mis propios medios, ser una persona religiosa, ser una persona moral y ser orgulloso de lo que hago. Entonces, el Salvador no es Dios, sino soy yo. Entonces, y vamos a aprender de Agar en esta mañana. Vamos a leer. Entonces voy a pedirle a un voluntario que nos lea Gálatas 4, 21 al 31, y ahí está Felipe para... Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pájaros. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gracias. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí menciona libre, esclava, estéril, fértil, la ley y el Evangelio. Y vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a entender este pasaje. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Tú estás aquí, y gracias porque tú quieres hablarnos y guiarnos en esta mañana. Recibe el honor y recibe la gloria. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra marque la pauta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En el mes de enero, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de subir a la serranía del Perijá.
allá donde Arnaldo fue conmigo en una mula, hace unos años. Yo cuando salí del seminario me enviaron allá a hacer, la costumbre era que 4 años de estudio y el último año, un año rural. Entonces tenía que dar un informe para uno poderse graduar. A mí me mandaron para allá. Un hombre de la ciudad, un muchacho de la ciudad, va a vivir allá, y aprendí unas lecciones. Y en estos días que estuve allá me recordaron una de esas lecciones. Es las lecciones de los atajos. Los atajos, como ustedes saben, a veces en la vida tratamos de cogerlos para ganar tiempo. Y allá en la sierra, el carro lo dejaba a un pueblo que se llama Media Luna, y de allí tenía que recorrer por lo menos en esa época eran como 4 o 5 horas para llegar al sitio donde estaba la iglesia. Y cuando uno va... Y recuerdo que usted comió media gallina criolla de Eso lo dejamos allá. Subiendo la montaña, hay una forma de lo que llaman un atajo, para no hacer una curva y luego salir en la punta allá. Hay un atajo que en esa época uno se podía ahorrar de 35 o a 40 minutos tomando ese atajo. Yo tomé ese atajo, pero cometí un error, y el error fue que en vez de doblar a la derecha, cuando llegué estaba tan cansado subiendo esa loma, sudado, que doblé hacia la izquierda. O sea, me regresé otra vez y llegué al punto de partida. Cuando estoy en el punto de partida, veo unas huellas sobre una arena y digo yo, esas huellas parecen conocidas. Y entonces puse ahí al lado de la huella la mía y me di cuenta, dije, pero esa es la huella mía. Ahí me di cuenta exactamente que perdí no solamente 45, sino casi hora y media. Porque luego entonces, ya así, me volví otra vez con una rabia y con una impotencia. Exactamente, tratando de coger un atajo. Y en la vida a veces nos pasa así. Y esa es la historia de hoy, la historia de Abraham tomando un atajo. Dios le da una promesa y él opta por sí creerle a Dios, pero busca un medio humano para alcanzar lo que era la promesa de tener un hijo. Esa es la historia de Agar. Entonces, miren que Pablo es tremendo para comunicarse con los Gálatas. Recurre al Antiguo Testamento, recurre a Abraham, que para ellos ese era su padre espiritual, y recurre a la historia de Agar. Entonces, el Antiguo Testamento tiene unas lecciones muy importantes que enseñarnos para poder entender la carta a los Gálatas. Entonces, los falsos maestros orgullosamente se consideraban la herencia de Abraham por Sara e Isaac. Ellos decían, nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Y se acuerdan que los fariseos, cuando tenían discusiones con Jesucristo, le decían a Jesucristo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y siempre evocaban de dónde era su origen. El orgullo lo tenían porque venían de la herencia de Abraham. Y entonces el argumento que va Pablo a presentar aquí es, miren, ustedes dicen que vienen de Abraham, pero ustedes espiritualmente lo que de donde descienden es de la esclava, de la mujer gentil y marginada. Eso era como una bofetada para los judíos. Decirle que ustedes no vienen por la línea de Abraham, Sara e Isaac. Ustedes vienen por la línea de Abraham, sí, pero Agar e Ismael. Y eso era completamente inaceptable para ellos. Porque
acercamiento que tenían los judíos para con Dios era el acercamiento de Abraham con Agar. Y el fruto de sus vidas como Ismael fue más esclavitud. Entonces, Agar era una esclava en el hogar de Abraham y de Sara. Y los hijos que estaba dando, los estaba dando en esclavitud. Entonces, el mensaje que le estaba dando a estos hermanos allí en la iglesia, que se creían ya que, bueno, sí somos creyentes en Cristo, pero ahora guardamos la ley y somos descendientes, porque ya nos volvimos y nos convertimos en judíos, entonces ahora somos completamente libres y hijos de Dios. Y Pablo les dice lo contrario. Entonces, se está dirigiendo en el versículo 21 a ustedes, los que quieren estar bajo la ley, espiritualmente son esclavos, como la descendencia de Agar. Entonces, por la raza descienden los judíos de Sara, pero en su alma y en su corazón son como los pueblos que desprecian, que no tienen en cuenta lo que Dios ha dicho y no están basados en la promesa de Dios, sino en lo que ellos pueden hacer, porque la ley a través de los judíos está basada en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos pueden cumplir. O sea que su Salvador no es Dios, sino que lo que ellos pueden alcanzar y lograr. Entonces, algo muy importante: confían en su propia habilidad y no en la gracia sobrenatural de Dios. Yo les mencioné aquí hace unas semanas que a veces las personas más religiosas suelen ser las que están más alejadas de la libertad. Suena duro, pero es la realidad. Ellos pensaban, los judaizantes, estas personas, falsos maestros, que por ser más religiosos y guardar el rigor de la ley, estaban cerca de Dios. Y lo que le dice Pablo: ustedes están lejos de Dios y están en esclavitud. Ese es el argumento para luego utilizar lo que es una alegoría. Ahora, pensemos por un momento en la historia, porque Pablo está tomando este pasaje haciendo alusión al Antiguo Testamento para sintetizar lo que él desde el capítulo 12 en adelante ha venido diciendo, que no es por guardar la ley, que la ley sí tiene su papel, pero que es por la fe en el Señor Jesucristo, es por la obra de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿se acuerdan que él decía: me temo que he trabajado, hermano, me temo que como que ustedes, habiendo comenzado bien, van a terminar mal, porque comenzaron bien por la fe y por la gracia, y luego estaban terminando por la ley, confiando en ellos mismos. Entonces, el argumento, como les digo, no es que cualquier persona puede ser un hijo de Dios, así se crea orgulloso, moral y religiosamente capaz. Entonces, no se trata de eso. Esos son los valores del mundo. Los valores del Evangelio son completamente diferentes. Para poder entender eso, yo encontré en un libro algo que se llama, él lo describe como 4 tipos de personas. El Señor escribe en un comentario en inglés, y en internet encontré una traducción que hace de unos capítulos de ese libro, y él habla de 4 tipos de personas, y ese comentario es referente para entender Gálatas, que cuando habla de ustedes, los que quieren estar bajo la ley, mirando, él está dirigiéndose a los cristianos de Galacia que se han convencido, o los han convencido los falsos maestros, de que para ser aceptables ante Dios necesitan agregar su propio mérito al de Cristo. O sea, estos hermanos de Galacia ya no es Cristo solamente, sino que hay que agregarle. Y ese es el evangelio de hoy en día también. O sea, muchas personas
Sí es Cristo, pero hay que agregarle las buenas obras, hay que agregarle esto, hay que agregarle aquello, y se le agrega una cantidad de cosas que realmente se pierde la esencia de lo que es el Evangelio, que es la persona de Jesucristo. Entonces, le agregamos nuestros propios méritos, nuestras propias cosas para poder llegar a Dios. Pablo no quiere decir que obedecer la ley, sino que es, aquí lo llama él, estar bajo la ley, que significa confiar respecto a nuestra posición ante Dios. La ley no es que es mala, sino que la ley, cuando la usamos para ser justificados por Dios y no por Jesucristo, ya le estamos dando el crédito, como decíamos aquí, al termómetro. Ya el termómetro no nos indica qué es lo que tenemos que hacer y vivir, sino que ponemos la confianza esa en el propio termómetro y no en las cosas que está marcando el termómetro para poder corregir. Entonces, este mensaje es un mensaje que de manera particular va a retar a las personas religiosas. John Stott escribió lo siguiente en el libro El mensaje de Gálatas, en la página 122. Hay muchas personas así hoy, o sea, religiosas. Pablo no está escribiendo a los judaizantes, sino a las personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar ciertas reglas. Ese es el concepto, y yo estoy de acuerdo con el hermano Stott, que dice que hay personas que piensan que no es el Evangelio, sino el ser religioso y el ser legalista, y hay que guardar ciertas reglas. Entonces, hay 4 clases de personas en el artículo que les estoy citando. Hay unas personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Ahí podríamos decir que están los judíos y los que se hacen judíos, o sea, obedecen la ley y dependen de la ley para todo. O personas, en segundo lugar, personas que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. O sea, creen que la ley es buena y toda cuestión, pero la desobedecen. O sea, la desobedecen. O sea, pero dependen de la ley. Ellos piensan que la ley es la ley y hay que guardarla y toda cuestión, pero ellos la desobedecen. Pero también están personas que desobedecen la ley y no dependen de la ley. O sea, son los más, o sea, que son de pronto consecuentes con lo que creen. Ya, nosotros no creemos en la ley, yo desobedezco la ley y no dependo de la ley. Pero también hay personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Estamos hablando aquí en cuanto a la obediencia. Ese es muy parecido al uno, ¿verdad? O sea, personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Vamos a explicarlo un poquito uno por uno. Personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Estas personas están bajo la ley, por lo general son bastante engreídas, presuntuosas y se sienten superiores. Por fuera están muy seguros de estar bien con Dios. Seguros, pero en el fondo tienen mucha inseguridad, ya que nadie puede estar verdaderamente seguro de que está viviendo a la altura de los estándares de esa misma ley. Entonces, obedecen la ley, dependen de la ley, pero internamente hay inseguridad. Estas personas se vuelven muy susceptibles, sensibles a la crítica y se derrumban cuando sus oraciones no son contestadas. Porque estaba basado en que ellos son muy estrictos y ellos guardan la ley. Entonces, como que un Dios que ellos le están obedeciendo no les escucha sus oraciones. Entonces, esto incluye a miembros de otras religiones, pero aquí estamos pensando principalmente en personas que van a la iglesia. Los Gálatas iban a la iglesia, esa era una iglesia. Eso no es, Pablo no le está escribiendo a una persona que no tiene nada que ver con el Evangelio. Son unas personas creyentes que tienen muy en común este tipo de personas con los fariseos de la época de Jesús. O sea, estrictos, y le agregan y le añaden cosas a la ley. Las personas que desobedecen la ley
pero no dependen de la ley. O sea, esas personas tienen una conciencia religiosa de justicia por obras, pero no viven en congruencia, no viven de acuerdo, hay como un cortocircuito en lo que creen y en lo que practican. No viven de manera como la ley dice. Entonces, estos son más, dice el autor, que son más tolerantes y humildes que los fariseos, que son del primer punto. Porque se dejan llevar más por la culpa, son volubles, muchas veces le tienen miedo a temas religiosos, pero son más honestos en ese sentido, el reconocer que aunque ellos dicen que dependen de la ley, la desobedecen. Entonces algunas de estas personas pueden ir a la iglesia, pero se quedan en la periferia debido a su baja autoestima espiritual. Ya, piensan que sí, eso es muy bueno, esta cuestión allá, pero no, yo no doy la medida para... No califico para eso. Entonces, están, pero no están. Y las personas que obedecen la ley y no dependen de la ley. Estas son personas que han desechado el concepto de la ley de Dios, son intelectualmente seculares, o son relativistas, o tienen una espiritualidad muy vaga. Así como te pueden poner un versículo en el Facebook, te pueden poner un video pornográfico. O sea, para ellos, lo uno y lo otro depende del momento, depende de la situación, y pueden vivir en esas dos aguas. O sea, ellos, un poquito atrás, o sea, son intelectualmente seculares, pero tienen una espiritualidad muy vaga. Aunque te puedan decir a ti, Dios te bendiga, o que puedan decirte amén a lo que tú pones allí, sin embargo, viven una vida contraria y lejos de los preceptos de Dios. En su mayoría escogen sus propios estándares morales y después insisten en que los están cumpliendo. Pablo ya había hablado de eso en Romanos 1, 18 al 20, que ellos saben que hay un Dios en el subconsciente al cual deberían estar obedeciendo, pero no lo hacen. Entonces, el autor dice que tales personas por lo general son más felices y más tolerantes que cualquiera de los grupos anteriores, porque, o sea, no tienen una conciencia que los acuse, o sea, viven la vida, por así decirlo, feliz, chévere, o sea, no tienen que rendirle cuentas a nadie, no tienen que, si hacen esto bien y si hacen esto malo, para ellos eso es indiferente. Vive tu vida que yo vivo la mía. Vive tu vida que yo vivo la mía, exactamente. Entonces, pero algunos llaman, y ese autor llama eso, fariseísmo liberal. Ganan su propia salvación sintiéndose superior a los demás. Pero se trata de un fariseísmo menos obvio, no sé, no es tan visible como el fariseo que le gusta orar en público, que le gusta hacer las cosas, este es más bajo perfil. Entonces, por último lugar están las personas que obedecen la ley pero no dependen de la ley. Estos son cristianos que entienden el Evangelio y viven en libertad del Evangelio. Obedecen la ley de Dios como resultado de un gozo agradecido, porque entienden que han sido adoptados y se sienten libres del temor y del egoísmo que producen los ídolos falsos. Repito esto: personas que obedecen la ley pero no dependen de la ley. O sea, obedecen la ley no para ser salvos, no para salvarse. Obedecen la ley porque ellos entienden que el Evangelio es libertad, que el Evangelio los ha llamado a ser libres. Obedecen a Dios como resultado de un gozo agradecido. No sé si está bien ese gozo agradecido, pero entienden ellos que han sido adoptados como hijos de Dios y se sienten libres del temor y del egoísmo que producen los ídolos falsos. Confían que la obra de Jesucristo es suficiente, pero viven vidas que agradan a Dios. Tienen temor de hacer
lo incorrecto, tienen temor de hacer lo malo. Entonces, pero saben que su propósito en la vida de salvación no es a través de lo que ellos hacen, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora, estos son más tolerantes que los del número 3, más compasivos que los del número 1 y más confiados que del número 2. Pero la mayoría de los cristianos, en términos generales, a nivel mundial, luchan por vivir como el número 4 y tienden a ver el mundo como una persona del número 1, del número 2 o incluso del número 3. Pero muchas veces se comprometen o se empobrecen espiritualmente y es una carga en la vida, no disfrutan de la vida cristiana. La vida cristiana para ellos se convierte en algo pesado, porque siempre están pensando bueno, yo sí soy salvo por Cristo Jesús, pero yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, aquello y aquello y aquello. Y algunas veces los cristianos no tomamos en cuenta el camino de Dios, sino los atamos. ¿Seguimos? La pregunta que le hace Pablo a los hermanos allá en Gálatas: ustedes están bajo la ley, no han oído la ley, escuchen la ley. Esa pregunta está diseñada para mostrarles que los que confían en la ley, su posición se disminuye. Ellos quieren estar en la ley, pero si le prestaran atención a la que la ley dice, pero una cosa es, queremos estar bajo la ley, pero no escuchamos la ley, no tenemos en cuenta la ley. Entonces, porque si ustedes, dice Pablo, le prestaran atención a lo que la ley dice, entonces ya no quedarían, ya no querían o ya no querrán estar bajo la ley. Entonces, algo para tenerlo en cuenta. La palabra ley, con frecuencia en el Nuevo Testamento, se usaba para referirse al Antiguo Testamento en su conjunto o el registro de la voluntad de Dios. Entonces, ahora sí, Pablo viene y regresa a la historia de Agar y Sara. A ver, ¿alguien me puede contar brevemente, en un minuto, la historia de Abraham en relación con Sara? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Sara era estéril y vieja, y Abraham también, y no podían tener hijos humanamente, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham de que él iba a ser padre de una gran nación a través de Sara. Pero entonces Sara se desesperó y le dijo a Abraham que tomara a su sierva Agar, y pues era una costumbre que tenían allá, y entonces el hijo que naciera de Agar legalmente iba a ser hijo de Sara también, pero igual era hijo de la esclava, entonces ahí nació Ismael. Ok, Y luego gracias. después Dios. Pero, Otro detalle adicional que creo que había pasado 10 años. exactamente. Exactamente. O sea, eso es interesante notar eso, lo que dice Marlis. La historia de Agar y de Sara es que le surgió una brillante idea a Sara. O sea, Dios nos ha dado una promesa, pero esa promesa no se ha cumplido. O sea, yo creo en esa promesa, yo creo que esa promesa se va a dar, pero pasa el tiempo y no se da cuenta. Ella se mira a sí misma, y Abraham también se mira a sí mismo, y estando ya casi muerto, dice Pablo a los romanos. O sea, pero ahí está una jovencita que no es estéril, sino es fructífera. O sea, y Sara le propone eso a Abraham, y él ni corto ni perezoso coge ese camino, esa ruta, ese atajo. Pablo le está diciendo a ellos, miren, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Hay dos maneras de relacionarse con Abraham.
una manera correcta y una manera incorrecta. O sea, Abraham es el padre de la fe, pero hubo una manera correcta de relacionarse él y otra manera incorrecta. En un argumento que yo digo que es brillante del apóstol Pablo, porque Pablo es inteligente, ya, él había sido formado a los pies de Gamaliel y había sido, o sea, como era la universidad, la mejor universidad de esa época. Gamaliel representaba, ¿qué era? Harvard, hoy en día, mejor dicho, allá estaba a los pies de Gamaliel. Entonces, Pablo conoce el Antiguo Testamento, fariseo de fariseos, conoce todo eso, entonces saca al escenario esa historia para enseñarles a ellos acerca de la confianza que tienen en la ley. Entonces, los falsos maestros decían, es bueno que crean en Cristo, pero tienen que obedecer toda la ley antes de que puedan ser considerados hijos de Abraham. Esa era la consideración que estaban enseñando los falsos maestros. Entonces, el argumento de Pablo en contra de los falsos maestros es: en el momento en que ustedes creyeron en Cristo, se convirtieron en los hijos de Abraham, los herederos de todas las promesas de Dios. O sea que esa herencia no es por haber nacido siendo judío, no es por volverse judíos, sino por haber creído en Cristo. Ustedes se convierten en los hijos de Abraham, por lo tanto los herederos de todas las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que seríamos benditos en la fe de Abraham por la obra de Jesucristo, por la persona de Jesucristo, las promesas de Dios, todas las promesas de Dios? Entonces, el argumento es: los que piensan que tienen que obedecer toda la ley no son hijos de Abraham. Entonces, la historia nos dice que está en el libro de Génesis que Abraham, el resumen que nos dio Marley y Pedro, Abraham tuvo dos hijos, Ismael, e Isaac, de dos mujeres diferentes. Hay un error, de dos mujeres diferentes, y nacieron en circunstancias muy diferentes, para entender el argumento del apóstol Pablo. Dios le había prometido a Abraham que le daría un heredero para que tuviera la tierra que Dios le mostraría. Y vamos a leer Génesis 2, 12, 1 al 4 y 15, 4 al 5 para entender la historia. Porque no solamente es decir, no, sí, existe la historia de Abraham. ¿Qué dice la historia? Vamos a lo que dice la historia. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Dios fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió a Arán. El capítulo 15, versículos 4 y 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole y que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Exactamente. Entonces, es Dios mismo que se le aparece a Abraham en dos ocasiones y le da
no solamente le dice que va a tener un heredero, sino que la tierra que Dios le iba a mostrar y su descendencia iba a ser como las estrellas, o sea, inmenso. Pero había un pequeño problema. Era anciano, su esposa Sara estéril, y él ya había vivido durante esa tierra una década sin hijos. Entonces él pensaba que el heredero iba a ser el esclavo damaseno que tenía allí. Entonces le hace esa interrogación a Dios, y Dios le responde que Dios efectivamente va a cumplir lo que le prometió. Entonces aparece la bendita sugerencia de Sara para que duerma con su sierva Agar, para que por medio de ella pudieran tener hijos. Ahí viene lo que hemos llamado el atajo. Eso era normal y aceptable en los valores de esa sociedad, de ese momento. Eso era aceptable. O sea que Sara, por medio de Agar, podía ella quedar, o sea, lo que hoy llamarían que le presta el alquiler, el vientre, y entonces tiene el hijo, pero ese hijo no es de Agar, sino es de Sara, para poder lograr el propósito de Dios, pero de una manera humana, por los méritos humanos. O sea, por un lado están las capacidades de Abraham, que aunque estaba viejito todavía podía concebir, podía engendrar hijos. Y segundo, otra manera humana es que había una muchacha ahí, una sierva, que estaba en condiciones y era fértil. Entonces, humanamente ahí se podía dar el buen negocio. La realidad se podía cumplir allí. De pronto allá viene el dicho de que para buen viejo pato tierno. Ah, ¿sabes? Para burro viejo pato biche también. Abraham aceptó Agar concibió e Ismael nació. Y qué tremendo problema se armó, salió hasta con rima. Abraham aceptó, Agar concibió e Ismael nació, y qué tremendo problema se armó. Ha hecho poeta. Y eso ha sido, mire, eso no solamente, el problema no fue allí. Todavía el problema persiste. O sea, 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, tuvo otro hijo. Y esta vez de su esposa estéril. Y dice la Escritura: e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces el narrador que dice que es Moisés, del Pentateuco, habla de Sara la estéril, Sara la mujer sin hijos. O sea, una serie de imposibilidades humanas. O sea, Sara está vieja, ya ha pasado la costumbre de las mujeres, es estéril. O sea, que por allí humanamente no hay nada posible, pero hay promesa de Dios. Es una promesa que Dios le da a Abraham. O sea, Dios le habló como Jehová le habló a Sara, como le había hablado a Sara. O sea que Sara escuchó cuando Dios dijo de esa promesa. Entonces, Pablo está tratando aquí a los Gálatas, tratando de resumir los dos nacimientos. El de la esclava nació según la carne, o sea, según los valores de ese momento, del mundo. Más el de la libre por la promesa. Entonces, ¿creen ustedes que Abraham no sabía que iba a tener un hijo y que va a ser heredero y linaje? Él lo sabía porque Dios le dio esa promesa, y que a través de esa promesa iba a venir el Salvador del mundo.
Pero la pregunta es, ¿cómo nacería este hijo? Eso es verdad, Dios lo dice. Pero ¿cómo será eso hecho una realidad? Entonces, está el dilema para Abraham, el dilema para Sara. Sara, estéril y muy anciana. Entonces, ¿qué se requiere para que esa promesa se cumpla? Un acto extraordinario y sobrenatural de parte de Dios. El estar Abraham con Agar no se necesitaba un acto sobrenatural. Era algo natural, las ganas que él tenía. Bueno, de tener un hijo, no piensen mal. De Agar. O sea, naturalmente ahí estaban las posibilidades humanas. O sea, y esa mujer era fértil. Entonces, humanamente y naturalmente era posible. Buen negocio. Exactamente, un buen negocio, pero esto por acá, este camino era un camino culebrero, escabroso. Se necesitaba intervención, algo extraordinario de parte de Dios. Desafío. Y a veces así en la vida se nos presentan a nosotros situaciones. Hay situaciones que, por ejemplo, para obtener un trabajo, se puede presentar el camino correcto, el camino, pero se puede presentar la oferta, el camino rápido, el atajo de poder lograr un trabajo de malas maneras o de dinero fáciles, con palanca o alguna cosa se puede lograr. Entonces, pero no es realmente lo que Dios quería para esa persona. Entonces, Dios sí quería un hijo y Dios le había dado promesa. En la vida nosotros necesitamos a veces creer en un Dios que hace actos extraordinarios y sobrenaturales. Definitivamente creerle a Dios. Y ahí juega la situación de esperar el tiempo de Dios. El mundo nos ofrece a veces otras alternativas. No, pero tú si eres bobo, o sea, uno tiene hijos con tu esposa y tú quieres tener un hijo. Aprovecha, hijo. Aprovecha. Y entonces esos son caminos, pero Sara y Abraham necesitaban un acto extraordinario y sobrenatural por parte de Dios. Entonces, tenemos los dos lados. Agar, joven y fértil. Sara, anciana y estéril. Y estaba Abraham. Entonces, de acuerdo con las costumbres de la época, era perfectamente legal tener un hijo a través de Agar. Aunque no sería de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a la luz del Antiguo Testamento encuentra uno que Dios, aunque lo toleraba, no era la voluntad perfecta de Dios el que tuviera la poligamia, ni el tener concubinas. Eso no entraba dentro del plan de Dios. Y cada vez que eso se presentó, hubo problemas y dificultades en la vida de la persona. Exactamente, y Dios le había dicho. Entonces, Abraham decidió no esperar las acciones de Dios para tener un hijo. En lugar de eso, decidió engendrar a su hijo por medio del logro humano. Yo puedo, yo soy capaz, yo estoy viejito, pero todavía. Por medio de lo que él como Agar eran capaces de hacer. Entonces, miren, hay una manera de vivir la vida que es por el logro humano, lo que se puede hacer. Lo que se podía hacer era Abraham con Agar, eso era humano y era legal, posible. Lo otro se necesitaba confianza en Dios, confianza en las promesas de Dios. Lo otro de Agar es que eso era tolerable y aceptable en esa sociedad, pero no era la voluntad de Dios, no era la promesa y no era el plan
de Dios. Los judíos sabían que ellos eran los hijos de Abraham, descendientes de él a través de Isaac y heredero de la promesa de Dios. Sus ancestros habían recibido la ley en el monte Sinaí y su nación se centraba en Jerusalén y su templo. Eso lo sabían ellos. Y entonces Pablo toma ese recurso histórico para plantearles esas dos maneras de vivir. Una manera de vivir de acuerdo a lo que yo puedo, a lo que yo soy capaz de hacer, y una manera de vivir de acuerdo a las promesas de Dios. De eso vamos a hablar más la semana entrante. Pero la pregunta para pensar nosotros en esta manera, o en esta mañana, perdón. ¿Ha habido algún momento en nuestra vida en el cual hemos confiado en nosotros mismos para hacer cumplir las promesas de Dios? ¿Alguna vez hemos hecho algo semejante como lo que hizo Abraham? Yo estaba reflexionando en estos días que puede ser que en algunos aspectos de la vida yo he confiado en las promesas de Dios por un lado, pero también busco como ayudar a Dios porque se está demorando mucho la promesa de Dios. Y trato de actuar, por ejemplo, Dios no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre se casa, pero está el camino de la voluntad de Dios y está el camino del mundo. El camino del valor del mundo es, después que seas mujer, tú te puedes casar. Y entonces la persona se encuentra el dilema, cumplir la promesa de Dios de que no es bueno que el hombre esté solo, entonces se casa con alguien que no es de Dios, no es un hijo de Dios. Y eso va a traer problemas y dificultades en el futuro. Entonces, un atajo y no el camino de Dios. Tenía una amiga pastora que ya murió y ella siempre me decía, no cojan egipcios, cojan mujeres hebreas, que las hebreas salen buenas. Bueno. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, queremos hacer cumplir las promesas de Dios, aún pasando por alto la voluntad de Dios. Yo he escuchado personas muy temerosas de Dios, pero en ese aspecto han tomado unas decisiones muy equivocadas y hoy en día están lamentando esas decisiones. Personas, mujeres buenas mujeres, o sea, unas mujeres que realmente han conocido a Dios, pero en un aspecto de su vida tomaron una decisión de unirse a un hombre que no era creyente. Y hoy en día están sufriendo esas consecuencias. Una cosa es cuando ya uno conoce el Evangelio después que ya está casado y todo cuestión, eso es completamente diferente. Estoy hablando de cuando ya uno conoce lo que es la voluntad y la promesa de Dios y decide unirse en yugo desigual. Entonces, otra pregunta para terminar. ¿Qué momento de nuestra vida hemos visto a Dios hacer lo que parecía imposible? No solamente en nuestra vida, sino en lo que están a nuestro alrededor. Yo he visto a Dios hacer cosas que humanamente no es capaz de hacerlas, pero he visto la obra de Dios, el testimonio que escuchamos esta mañana. O sea, es la intervención sobrenatural del poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos llama a confiar en su gracia, a confiar en sus promesas.
y no a confiar en lo natural, en lo que es obvio, o sea, en nuestras propias capacidades, en nuestros propios logros, sino confiar en las promesas de Dios. Que Dios nos ayude a vivir en confianza de las promesas de Dios. ¿Está bien? Pensaba en el hecho de que Pablo hizo una declaración controversial en ese momento hacia los judíos o los que estaban judaizando, ¿verdad? Porque era el tema allí, pero al mismo tiempo muestra que cuando hay amor y Dios realmente ha revelado el camino, tiene que haber una radicalidad en lo que se está diciendo, porque uno puede pensar en la ley de acuerdo a términos de propósito para lograr tal cosa como usted lo explicaba ahorita, pero también en términos de la salvación, porque estamos hablando de la ley como adjudicándole cosas que debo hacer humanamente para ser salvo y cosas que ya me han sido dadas por gracia para mirar la ley como se decía ahorita con agradecimiento. Entonces son dos cosas muy complicadas, porque la implicación de vivir agregando cosas para ser salvo es vivir en sufrimiento, en una angustia de que si hice esto o no lo cumplí, ahora soy salvo o no lo soy. O sea, debe ser muy difícil vivir. Hoy perdí la salvación, mañana la recuperé. A los 3 días vuelvo otra vez y la pierdo. Estar allá cuando toque, o sea, hay que ver esa parte. Sí. Ingenio. Pues Dios nos quiere mostrar que Él es un Dios grande, magnífico, que cumple sus promesas, pero también quiere probarnos la fe. Ahí llevó la fe de Abraham y de Sara al extremo. Bueno, es una condición humana, es la vejez. Todo el mundo sabía que en ese tiempo parir, para ella ya que con 90 años quizás era imposible. O sea, era humanamente imposible. Sin embargo, Dios confrontó la fe de ellos al extremo. O sea, cualquiera hubiera pensado como Sara, cualquiera. Pero era que Abraham le había dicho a Dios específicamente: le voy a dar un hijo con Sara. Y Sara dudó del primer momento, porque cuando ella escuchó, estaba en la cocina y se echó a reír. Y precisamente por eso es que Isaac se llama Isaac. Entonces, ahí vemos que Dios es un Dios magnífico, pero que también le gusta que nosotros nos comprometamos con Él al extremo. Creerle a Dios. ¿Sí, hermano? Hay una cosa que me dejan haciendo y pues sorprendido a medida que voy leyendo la palabra, me va dejando un poco. Si leemos antes el capítulo 12 dice: y tomaron acá y esa hay el nombre de su mujer. Entonces sí, parece que ya Dios hubiera dicho a Abraham que saliera, pero no había salido. Dice, pero Jehová, ¿cierto? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Parece que viene un tipo ahí que dijera que, parece que dijera que ya le había hablado el Señor a Abraham, pero ahí no me queda. En el capítulo 15 dice: después que Dios me habló el tipo, y creyó a Jehová y le fue contado con justicia. Pero en el capítulo 15, miren lo que pasó. En el capítulo 15, 17, ya viene la promesa. Capítulo 17, 15 viene la promesa. O sea, que a él se le dijo que iba a tener no de Eliezer de Damaseno. No es él tu heredero. Él no esperó en Dios. Pero ¿por qué no espera? Pues no se le dijo cuál era la mujer. Todavía no había ley para pecar, ¿cierto? Pero no era eso. Ya él había salido con su esposa y tenía que esperar en su esposa, ¿verdad? Pero como dice usted,
todo, porque él ha debido de esperar. Amén. Sí, y miren, y Abraham es el padre de la fe. O sea, Por eso, el hecho de que sea el padre de la fe no quiere decir que siempre fue perfecto, sino ahí. ¿Verdad? Entonces, que esos ejemplos están, y vamos a ver más adelante el por qué a fondo de esta alegoría con los que están allí en Galacia. Apenas estamos dando ahí como el trasfondo para entender la realidad de los Gálatas y la realidad nuestra. Que Dios nos ayude a nosotros a esperar y a confiar en los tiempos de Dios. ¿Se acuerdan que dijo Pablo a los Gálatas? En el cumplimiento del tiempo, Dios nació a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. En el reloj de Dios, en el tiempo de Dios. Pero a veces nosotros no esperamos los tiempos de Dios, sino nuestros tiempos, nuestras capacidades, lo que nosotros podemos hacer. Colóquense el tiempo, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo que al confrontar esta realidad que estaban viviendo los hermanos de Galacia, acude a este ejemplo histórico de Abraham, Sara, Isaac e Ismael y la historia de Agar. Señor, perdónanos cuando nosotros, teniendo ya el conocimiento de tu palabra, optamos muchas veces por vivir en el plano natural, en la capacidad de lo que nosotros podemos hacer, y no esperamos los hechos extraordinarios y milagrosos que tú eres capaz de hacer. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos sido testigos de tu poder en medio de nosotros. Y esta historia de Abraham nos reitera una vez más que las promesas tuyas, Señor, se cumplen. Pero ayúdanos a esperar el tiempo tuyo y no buscar atajos que al fin y al cabo traerán problemas y dificultades en nuestra vida. Gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de alabarte y también de ser edificados por tu palabra. Gracias por el testimonio de vida y por tu cuidado. Guárdanos ahora que vamos a nuestras casas, llévanos con bien y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.